Estamos una vez más aquí. El día de ayer tuvimos una plática muy interesante a cargo de Francisco Pérez Arce sobre los altos pendientes del 68. Al terminar aquella plática, yo, para anunciar esta a la que vamos a dar comienzo en un momento, decía que uno de los altos pendientes, no solo del 68, o bien del 68, en un sentido amplio, de lo que fue aquel conjunto de acontecimientos que tuvo lugar en el periodo alrededor del año, pero centralmente en 1968, fue un auge del marxismo. El marxismo ha tenido a lo largo del siglo XX una serie de crisis y auges, procesos de recuperación y procesos de crisis y procesos de reconstrucción. En fin, ha sido una historia bastante accidentada y el marxismo forma parte de la cultura política, de la cultura teórica de la izquierda en el mundo. Desde que surge el marxismo ocupó este lugar central y al mismo tiempo el marxismo se volvió un tema polémico, se volvió objetivo estratégico del desarrollo del capitalismo, de la ideología burguesa, para atacarlo, contrarrestarlo, combatirlo, mentirlo, falsearlo de mil maneras. Por ese motivo, el tema que propusimos para el día de hoy es el tema central quizá a lo largo de esta historia, que es la relación entre el pensamiento de Marx y las distintas lecturas, versiones, interpretaciones que se han dado acerca de este pensamiento. Esta ha sido una relación problemática y ha sido hasta muy recientemente, hasta recientes décadas, que este carácter problemático, esta no identidad, esta dificultad para establecer esa relación se ha venido volviendo patente. Bien, Jorge Peraza es alguien que se ha dedicado más de 40 años a investigar sobre la obra de Marx, a investigar sobre el desarrollo del capitalismo, a desarrollar la teoría de Marx, a investigar acerca de las interpretaciones y polemizar, discutir con todas estas tergiversaciones, con todas estas versiones distintas y a construir una propia versión, una idea acerca de lo que es auténticamente la teoría de Marx, una propuesta de recuperación y desarrollo de este pensamiento para explicar nuestra realidad contemporánea. La obra de Jorge Peraza son ya alrededor de 15 libros, la mayoría los hemos publicado nosotros, los vamos a tener aquí en la venta. Hace rato presentamos uno de los últimos libros que ha publicado, es un libro, una interpretación sobre el Marqués de Sade. El día de mañana vamos a tener otra presentación de otro libro, este sí dedicado directamente a desarrollar el pensamiento de Marx para explicar lo que es el sentido común en el capitalismo actual y lo que es el sentido común en general. Bien, entonces le dejo la palabra a Jorge Peraza. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues miren, el tema es complicado o complejo y yo había escrito una serie de notas, pero pues va a estar un poco difícil que las lea y entonces a ver lo que me vaya acordando y les voy viendo las caras y vamos entrando al tema, ¿no? Entonces, vean ustedes, en esta serie de crisis que ha tenido el marxismo desde 1896, inicia la primera crisis del marxismo con el revisionismo de Edward Bernstein. Le parece a este dirigente de la socialdemocracia alemana que ya no es tiempo de hacer una revolución, que simplemente mediante reformas el capitalismo puede evolucionar.
hacia una mejor sociedad, socialismo. ¿Ah? Entonces esta es la primera crisis del marxismo, dicha muy sucintamente. Bueno, durante el siglo XX ha habido una serie de crisis del marxismo y de, vamos a decir, de renacimientos o auges del marxismo. La última gran crisis del marxismo tuvo un carácter catastrófico, porque ocurrió en ocasión de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la URSS. Estaba asociada la existencia de la URSS con el socialismo, y el socialismo y la URSS estaban asociados con el marxismo, y el marxismo estaba asociado con el nombre de Carlos Marx. Así se decía, por ejemplo, que se trataba de un Estado marxista. Bueno, existe un Estado absolutista, un Estado republicano, un Estado liberal, etc. Pero eso del Estado marxista, ¿qué es? Total que, en todo caso, con la caída de la URSS, parece que todo lo demás también se había caído, se había derrumbado. Las crisis previas del marxismo habían sido, vamos a decir, parciales, mientras que esta involucraba a una presunta realización práctica más al planteamiento político ideal del socialismo, más la teoría de todos los marxistas, más el pensamiento del propio Marx. Pues por eso esta crisis tuvo un carácter catastrófico. Es diferente a las crisis previas. Bien, después de esta crisis con carácter catastrófico, en donde todos los distintos términos parecen identificarse y todo se derrumba y lo único que queda en pie es el capitalismo y presuntamente la democracia por la que propugna el capitalismo con dignidad, ya sabemos, a la manera de meterse a Irak, meterse a Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la democracia. Total, pero eso es lo único que quedaba, y esto, por mal que nos parezca, todavía era peor el totalitarismo staliniano, que se derrumbó, y con eso se derrumbó Marx y se derrumbó el socialismo, y de utopías que no llegan a nada y que son nada más buenos deseos pero mal planteados, y entonces causan más descalabro que lo que prometen. Esta más o menos fue la cantaleta de por qué ni siquiera por los buenos deseos había que seguir al socialismo, al marxismo y al pensamiento de Marx, que en realidad o explícitamente eran asesinos y totalitarios, o implícitamente, pues con buenas intenciones, llegaban de una u otra manera a eso. Sin embargo, después del 1991, en que ocurre esta crisis catastrófica, en 1994, con el levantamiento en la selva lacandona del EZLN, comienza un renacimiento, en primer lugar, de los pueblos oprimidos contra el capitalismo, pero como estos requieren de una cierta visión de futuro alternativa contra el capitalismo, pues un renacimiento del ideal socialista. Y como este ideal requiere de una teoría, pues un renacimiento del marxismo e incluso una recuperación del propio pensamiento de Marx. Esto no fue el único momento. En toda América Latina hubo levantamientos en contra del neoliberalismo, y esto requiere de una visión teórica. Así que, sea que se desarrollen planteamientos socialistas o solamente democráticos, burgueses, pero que enfrenten de manera antiimperialista a Estados Unidos o a Europa, etcétera, se requieren de guías teóricas
más profundas, de planteamientos estratégicos. Así es que ocurre de una u otra manera una recuperación de planteamientos más profundos, como el marxismo y como el propio pensamiento de Marx, en cada ocasión de una lucha progresista. Y entonces, después de esta crisis catastrófica del 91, empieza a ocurrir un renacimiento del marxismo, paulatino, muy lentamente, porque estaba ocurriendo después de una crisis con carácter catastrófico. Así que estamos en ese contexto de renacimiento del marxismo paulatino y progresivo desde 1994 a la fecha. Tenemos 24, casi 25 años de renacimiento del marxismo. Este contexto de renacimiento del marxismo se vio fuertemente reforzado, en primer lugar, por una serie de eventos que ocurrieron en América Latina, una serie de gobiernos progresistas, el de Brasil, el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, etc. En los últimos años han venido siendo revertidos, y en este preciso momento Estados Unidos, junto con Brasil y junto con Colombia, etc., intentan hacer picadillo a la revolución bolivariana de Venezuela. Pero, mientras tanto, durante todo el siglo XXI, estas emergencias democráticas antineoliberales y antiimperialistas, y que todas ellas han estado estableciendo soberanías nacionales auténticas, posibilitaron una recuperación de ideales socialistas, de las distintas teorías marxistas e incluso del pensamiento de Marx. Todos estos términos son diferentes, no son lo mismo, pero hay momentos en que parecen lo mismo. A veces por triunfalismo todo parece ser lo mismo, y otras veces porque la derecha dice: ¿cómo acabo con esto si mejor lo ataco junto con todo lo otro? Hago lo mismo de si la URSS cayó, entonces voy a decir que el pensamiento de Marx es lo mismo que la URSS, así no es necesario discutirlo en sus propios términos, porque como ya cayó, pues ya nos economizamos un esfuerzo. O si se equivocó Lenin o se equivocó Gramsci, bueno, con que se presente el hecho de que ya se equivocó, pues entonces suponemos que también se equivocó el socialismo en general, ¿no? O Marx en particular. Vean, esa es la estrategia general de la derecha, de la ideología burguesa. Total, que nos encontramos en esta larga coyuntura de 25 años de renacimiento del marxismo, pero muy paulatina, con un gran jalón, un aceleramiento del renacimiento del marxismo, en ocasión de la emergencia de los distintos gobiernos progresistas en América Latina. Y luego, en 2008, ocurre la segunda gran crisis mundial del capitalismo. La primera gran crisis mundial del capitalismo ocurrió en 1971 y duró hasta 1982. 11 años de crisis, una crisis crónica de la cual el capitalismo no podía salir. Análogamente es lo que está sucediendo con la de 2008. El capitalismo intenta salir de la crisis y otra vez no puede salir de una crisis general económica. No es que el capitalismo esté en crisis, no se trata de la crisis general del capitalismo. El capitalismo no está en crisis, está en crisis, tiene una crisis económica en su seno, es distinto, una crisis mundial. Bien, como esta crisis mundial fue de sobreproducción, de superproducción, no de escasez, no financiera, sino primero productiva. Este tipo de crisis son justamente las que estudió Marx y dijo que el capitalismo iba a sufrir
crisis de esta naturaleza. Así que hay una tesis de Marx, una tesis científica acerca de cómo funciona la economía capitalista. El resto de autores, economistas burgueses, no reconocen bien a bien este planteamiento, pero sin embargo, eso es lo que ocurre. Bueno, este planteamiento de las crisis económicas del capitalismo, que no son casuales, sino que siguen una regla, una ley. Marx formula la ley del desarrollo capitalista. Y esta ley del desarrollo capitalista es también la ley de sus crisis, porque Marx piensa dialécticamente que el capitalismo se desarrolla mediante crisis. Cada vez que hay crisis, hay gente que dice, bueno, pues de buena fe, ¿no? Ya se va a acabar el capitalismo. No. El capitalismo se desarrolla mediante crisis, porque le carga la crisis a los pescuezos, a las barrigas de las gentes, a sus viviendas, a su salud, a su medio ambiente. Los tritura y es así como sale adelante con una explotación mayor de plusvalor en cada ciclo. Así es que el capitalismo se desarrolla mediante crisis y siguiendo la ley de la tendencia decreciente de la tasa de las ganancias. Es así como formula Marx en el tomo 3 del Capital en 1866, algo que ha venido sucediendo todo el tiempo. Y esta es la parte conclusiva del Capital, de su crítica de la economía política. Así que en Alemania salió un gran letrero en 2008 que decía, Marx tenía razón, Marx 1, el capitalismo 0, como si fuera partido de fútbol, ¿verdad? Dicen que Marx no tiene razón. Bueno, pues es el que está explicando cómo están funcionando las cosas en este momento. Pero ojo, si está planteando Marx en el tomo 3 del Capital, al final, esta teoría de las crisis que explican al capitalismo, eso supone que los capítulos previos están construidos para sostener esta idea, la teoría del valor, la teoría del plusvalor, la teoría de la acumulación de capital, pues se redondea en la teoría del desarrollo capitalista, del desarrollo y sus crisis. Así que Marx, si tiene razón a propósito de las crisis, y se nos muestra de manera mundial y de manera evidente, patente, para todo mundo, para gente de a pie y para todos los teóricos del planeta, pues simplemente Marx tiene razón. Pero tiene razón en esa idea y en todas las demás que sostenían esa idea, porque están enlazadas lógicamente. Vean ustedes qué cosa tan extraña y formidable sucedió. Bueno, tanto más formidable porque se decía de distintas maneras, por parte de distintos autores, incluido Lenin, que ya estamos en otra época, en la época del imperialismo, que es distinta que la que conoció Marx. Ya estamos en la sociedad postindustrial, ya no estamos en el capital, ya no estamos en la modernidad, estamos en la posmodernidad, y así diversas maneras de decir que estamos en una nueva época que Marx no conoció. Bueno, pues fíjate, estamos en la misma época de Marx. ¿Cómo ves? Y eso, pues no lo dices tú o lo dice otro autor, lo dice el planeta entero, porque entra en crisis que justamente Marx teorizó y dijo cómo iban a ocurrir, con su regla, con su ley y con sus conceptos. Así es que está pensando en aquella época y está pensando esta. Son dos épocas, pues es la misma época. Esto es sorprendente. Por eso el jalón que le dio esta crisis para el renacimiento del marxismo fue formidable. Y estamos todavía en ese curso. Sin embargo, entre 2016, pero yo me enteré en 2017, 2016, 2017, 18, me voy enterando de graves problemas. En 2017 se cumplieron los 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, de esta obra en donde está escrita
formulada la ley que explica el desarrollo capitalista y sus crisis. Entonces se cumplían 150 años de esta obra. Y en 2018 se cumplieron 200 años del nacimiento de Marx. Bueno, pues son ocasiones para volver a reposicionar el pensamiento de Marx como de algo decisivo, algo muy importante que tenemos que aprender todos para saber realmente qué es el mundo en que estamos viviendo. Porque es el mundo, es la teoría que explica según leyes lo que está sucediendo. No solamente por este o aquel otro dato empírico, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que juntemos datos y estadísticas, pero si además tenemos conceptos, si además tenemos leyes que nos explican el conjunto del movimiento, pues es necesario que toda persona sepa, y sobre todo las personas de izquierda, y sobre todo los revolucionarios. Si quieren transformar el mundo tienen que saber cómo está hecho, ¿no? Así que muy importante esta crisis del 2008 para volver a reponer el pensamiento de Marx. Y lo mismo estas efemérides. Sin embargo, en el curso de hacer conferencias y preparar textos y ensayos y una publicación para estas efemérides, me fui enterando de muchas cosas que yo no sabía, de una serie de eventos que militaban en contra del renacimiento del pensamiento de Marx, que militaban en contra, para volver a poner en crisis al marxismo, vamos a decir. Entonces, de esto es de los que les quiero hablar. De Marx y el marxismo en el siglo XX se encuentran en una difícil situación. Nunca se ha planteado una ola, un tsunami de antimarxismo más formidable y multilateral que el que en el siglo XXI, especialmente del 2016 a la fecha, se ha venido dando. Pues para mí, yo estaba mirando hacia adelante, hacia el futuro, en los hombros del renacimiento del marxismo. Pero si bien eso estaba sucediendo por todos lados y en la retaguardia, en la espalda, estaba empezando a la derecha, estaba empezando a rehacerse, a reencontrar cómo discutir, cómo revocar, cómo caricaturizar al pensamiento de Marx, a la vida de Marx, en vista de acabar, sofocar a este gran pensamiento científico y crítico. Y es de esto de los que les venía a hablar, ¿no? De esta especial situación. A ver, entonces voy por partes. Aquí tengo las partes. ¿Sí? Miren ustedes, primero empezaron a ocurrir una serie de críticas a los alias. Trump y la derecha norteamericana empezó a decir que la izquierda, los comunistas, los marxistas, pero se estaba refiriendo al Partido al Partido Demócrata. Entonces, bueno, y a Bernie Sanders, que era socialista, que es socialista. Así que, de pronto, a propósito de criticar brutalmente, y ni siquiera en términos teóricos, sino en términos políticos y de descalificación ideológica a un alias, al Partido Demócrata, pues simplemente agarramos y hundimos al socialismo, al comunismo, al marxismo y sobre todo a Marx. Bueno, miren, es muy importante lo de eso de sobre todo a Marx, porque el socialismo es un ideal muy importante y las actuaciones prácticas que llevan a cabo los revolucionarios desde la Revolución de Octubre, desde la Comuna de París hasta la fecha, también son muy importantes, pero van siendo vencidas.
o el pensamiento de un marxista u otro, o de un anarquista u otro, pues tienen su momento, pero luego decaen, van siendo vencidas por la realidad, no concuerdan con la realidad. En cambio, si tú tienes un pensamiento como el de Marx, que tiene esta potencia esclarecedora de la realidad del capitalismo y cuestionante, crítica del mismo, pues es muy importante aplastarlo, porque no ha perdido vigencia. Nomás inventan que ha perdido vigencia. Ha estado durante todos estos años en crisis el marxismo, pero no el pensamiento de Marx. Se ha aparentado que la crisis de los distintos marxismos ha sido también la crisis del pensamiento de Marx, pero esto es una falacia perfectamente demostrada, por ejemplo, por las dos crisis mundiales del capitalismo, en donde se demuestra a las claras que la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es la ley que rige nuestras vidas, y quien la formuló fue quien criticó al capitalismo y lo analizó a la perfección como un sistema de explotación, de acumulación salvaje, de despojo, no de derechos humanos. También hay derechos humanos, pero no es lo esencial del sistema. También hay democracia, pero no es lo esencial del sistema. ¿Qué es lo esencial del sistema? El despotismo, la explotación de plusvalor, el despojo, la acumulación de capital, y etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo secundario? ¿Cómo entendemos nuestras vidas? ¿O cómo nos manipulan y nos trituran como a marionetas? ¿Va? Entonces es muy importante que de pronto, a propósito de criticar al Partido Demócrata norteamericano, es decir, el partido de Hillary Clinton, es decir, el partido de los o sea, de los invasores de pueblos, se diga que eso es el pensamiento de Marx. Entonces la derecha encontró una muy buena manera de pisotear a Marx, pisoteando a alias. Marx alias el Partido Demócrata norteamericano. Otro alias, otros no tan deletéreos. Marx alias Evo Morales. Oye, pero es lo mismo. Marx alias Hugo Chávez. No es lo mismo. Marx alias, así, una serie de alias. La revolución bolivariana. Hay que atacarla porque es comunista, porque es comunista. ¿Pero dónde? Si el pueblo venezolano está tratando de enfrentar al imperialismo norteamericano, tratando de recuperar las riquezas que los norteamericanos le quitaron, simplemente haciendo valer su soberanía nacional y tratando de que la renta petrolera, en lugar de que se la lleven los gringos y la oligarquía venezolana, le toque una parte de la renta petrolera al pueblo. Eso es comunismo. Eso no, pero si hay acumulación de capital, hombre. Son alias. A propósito de criticar un alias, de invadirlo, de masacrarlo, de desprestigiarlo por una lucha política o una lucha militar, ya no haces el esfuerzo de decir quién es Marx, qué pensó, y de discutir sus tesis, sus teorías. Ya no hay que hacerlo, ya queda en automático desprestigiado y quedó criticado y humillado y hecho pomada. Pues no, porque eso significa que si tenemos las cadenas por todos lados, nuestro pensamiento podría ser libre, ¿no? Podríamos tener una conciencia que trascendiera nuestra situación, ser conscientes de la esclavitud que vivimos y qué camino podríamos tomar para liberarnos. Pues ya no. Te quitan la posibilidad de que además de las cadenas reales, también tu pensamiento, tu conciencia también quede encadenada. Por eso esta táctica de las alias se viene reponiendo el marxismo, pero muy paulatinamente, en un largo aliento,
entonces empiezan a surgir diversas maneras de sofocarlo. Y esta es la primera gran estrategia que surgió, ¿no? La de criticar al marxismo, al criticar a los alias, que no tenían nada o nada que ver con el marxismo, eran sus antípodas, o tenían muy poco que ver con el marxismo y mucho menos con Marx. Bueno, luego vino la crítica al marxismo cultural. Este no parece ser un alias, sino una crítica al marxismo. Es decir, critico a Marx, no por criticar a Marx, sino por criticar al marxismo. Es decir, a unos presuntos seguidores de Marx. No son lo mismo, pero bueno, suena, ¿no? Es otro modo económico, ideológico, de revocar un pensamiento que no puedes discutir. Un pensamiento que no puedes discutir porque atina en lo que es la realidad, explica la realidad, pues ya no lo puedes discutir. Te está haciendo el retrato. Tú eres capitalista, ¿no? Tú estás despojando gente, ¿no? Tú estás explotando gente, ¿no? Tú vas a seguir haciéndolo y lo vas a hacer en regla, ¿verdad? Y siguiendo estas pautas. No, yo no soy eso. Yo busco la democracia. Yo busco un mundo mejor. No. ¿Ves? Esto es, por eso es tan importante el acabar con el pensamiento de Marx, pero no lo pueden criticar. Por eso las estrategias para revocar al marxismo han sido las críticas a los alias, o por ejemplo, esta crítica que les estoy reseñando, la crítica al marxismo cultural, supuestamente un tipo de marxismo. Identifico a un marxista con Marx, critico a ese marxista que se equivocó y me eximo de criticar a Marx que no se equivocó. ¿Está bien, no? Pero aquí el truco es todavía mayor. Este truco ya existía, pero este es nuevo, el de la crítica al marxismo cultural. ¿Por qué? Porque eso no existe. Es un perfecto invento. O sea, no es el marxismo de Lenin, no es el marxismo de Trotsky, no es el marxismo de Gramsci, no es ningún marxismo. Eso no existe. Pero la derecha no se encontraba en primer lugar luchando contra el marxismo, sino se encontraba luchando contra la ideología de género, con una figura desarrollada de la lucha feminista. No le convenía a la derecha la ideología de género porque implicaba una educación sexual en las escuelas, en los kinders, para sus niños, y no querían que sus niños recibieran esa educación sexual. Y además dijeron, bueno, pero además somos cristianos, somos moralistas, somos protestantes, somos X de alguna religión y no nos gusta que les enseñen educación sexual a nuestros niños. Además, poco a poco la educación sexual empezó a ser de la elección de género y no ligada a la sexualidad, sino una elección de tipo cultural. Yo elijo qué ser, si soy sigo mis deseos femeninos o mis deseos masculinos, o homosexuales de distinto tipo, masculinos o femeninos. Y todo esto se nombró como, son distintos géneros y no tienen que ver con la biología de la persona, sino tienen que ver con elecciones de vida, elecciones de tipo cultural. Así pues, esta derecha que se enfrenta a la ideología de género dice, ¿cómo lo critico? ¿De dónde vino esto de elegir? De que yo no estoy determinado por mi cuerpo sexualmente a ser mujer o hombre, y estaría mal ser homosexual, porque pues eso no tiene que ver con la naturaleza, sino que todo está bien porque son elecciones que hay que respetar. ¿De dónde surgió esta idea? Pues es una idea de cultura, de historia. ¿Quién habló de la historia? De que había momentos históricos, había situaciones histórico-relativas, distintos modos de producción en la historia, los marxistas. Así que distintas épocas de cultura, pues son los marxistas los que lo están haciendo. A ver, vamos a ver si es cierto.
Sí, mira, en el siglo XX tenemos a Gramsci, tenemos a la Escuela de Frankfurt y tenemos a otros seguidores de Marx que se dieron cuenta que el tema de las contradicciones económicas no era verdadero, no era cierto, no tenía sentido, y que no tenía sentido entonces hacer una revolución desde abajo, determinada por la economía y por los hambrientos de la tierra y por los explotados, sino que lo que importaba eran las contradicciones culturales del capitalismo. Entonces, al ver los propios marxistas que Marx se había equivocado en referencia a la economía capitalista, recuerden ustedes que precisamente no se equivocó, ¿no? Sino que es uno de los grandes terrenos en donde atinó, como lo demuestran las dos grandes crisis mundiales, ¿no?, económicas. Pero, ya les digo, esta derecha empezó a construir un espantapájaro, un payaso para poderle romperle la madre. Eso fue lo que hizo. Y dijo que el marxismo cultural existía. No existe. Pero ellos dijeron, esto que están haciendo las feministas y los homosexuales, el movimiento gay, esta ideología de género, está alimentándose, está sustentándose en el marxismo. Pero ¿cómo si los marxistas decían que no? No en el marxismo de Lenin, sino en el marxismo cultural. Bueno, total que, a propósito de la crítica a la ideología de género por parte de la derecha, y denostar de que están haciendo cochinadas con los niños y los pederastas, entonces esto también le toca más. Porque supuestamente, según la derecha, la ideología de género se está inspirando en el marxismo cultural, que no existe. Pero como dice marxismo, pues tiene que ver con el marxismo, y el marxismo tiene que ver con Marx. O sea, que es como hacer poesía, ¿no? Uno versifica y se trata de rimar. Una rima con otro, y por eso, a través de la crítica de la derecha en la ideología de género, se trata de pisotear al marxismo y a Marx en persona. Ya platicamos por qué, ¿verdad? Esta fue la segunda gran estrategia que emergió desde el 2004 más o menos. Bueno, 1998, pero en 2004 adquirió más fuerza. Yo me enteré en 2017, por eso, en ocasión de estos eventos. Lo de Trump sí venía desde el 2016, cuando comenzó su campaña. Y luego me entero en el 2018, a propósito de los 200 años del nacimiento de Marx, me entero que en China, el Partido Comunista de China le va a hacer un gran homenaje a Marx. Y entre otras cosas, pues hablan de la inteligencia artificial y cómo mediante la inteligencia artificial, el socialismo de mercado que existe en China se va a hacer un socialismo de mercado inteligente y va a liberar a las personas. Y entonces, pues el Estado chino está levantando la bandera de Marx como una bandera de liberación de la humanidad frente a lo que está haciendo el capitalismo en Occidente con la inteligencia artificial para sacar a gente del trabajo, despedir gente y mantenerlos vigilados a todos en el metro, a través de los celulares, a través de las computadoras, a través de las tarjetas bancarias, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vean ustedes, sucede que aparentemente se le da un fortalecimiento al marxismo y a Marx, pero la evidencia es que China es un país capitalista, no un socialismo de mercado, como dice el Partido Comunista Chino. Pues dice lo que diga, pero lo que ahí tenemos es el capitalismo más poderoso del planeta en este momento, y que trae un auge, que está pudiendo rivalizar. No es que la
que la hegemonía de Estados Unidos se encuentre en crisis, como se dice por muchos lados, pero lo que sí está ocurriendo es que está pudiendo ser rivalizada y relativizada por otras hegemonías capitalistas, como los de la Unión Europea, las de Rusia o las de China o las de Japón, pero muy principalmente en este momento por China y Rusia, pero como potencias capitalistas. Entonces, de pronto, las grandes potencias capitalistas se visten con el pensamiento de Marx para supuestamente enfrentar a otra potencia capitalista. Híjole, pues yo creo que ¿quién va a salir ganando? ¿Trump o China? No sé, pero en medio de esta contradicción entre grandes potencias capitalistas, en parte podrá avanzar el marxismo y el pensamiento de Marx, pero en otra parte va a quedar triturado y desfigurado y puesto al servicio de un Estado capitalista inteligentemente totalitario, que tiene también a su población perfectamente ubicada mediante la inteligencia artificial. Entonces esto es un quid pro quo, un esto por lo otro, una comedia de equivocaciones. Otra manera de que el renacimiento del marxismo se convierta en un torcimiento de la teoría auténtica de Marx y de la conciencia revolucionaria auténtica que podríamos tener todos los pueblos de la tierra. Entonces emergieron estos nuevos factores de antimarxismo, tres formas de su planteamiento que no voy a pormenorizar. Hubo, además de estos nuevos factores de revocación del pensamiento de Marx que venía desarrollándose en el siglo XXI, además en momentos recientes vienen reactualizaciones de la crítica política de derecha al socialismo y al marxismo. Por ejemplo, vean ustedes, con esta gran cuarta transformación que está ocurriendo en México a propósito de que AMLO ha sido elegido por la mayor parte de los mexicanos a la presidencia de la República y está pudiendo confrontar a todas las lacras del neoliberalismo heredadas por más de 35 años de política económica neoliberal, desde los fines, desde la Madrid, especialmente desde Salinas hasta la fecha. Las sensatas reformas que va intentando, o luchas en contra de la corrupción que va intentando AMLO, o por ejemplo cuando se enfrentó a esa gran corrupción que era el aeropuerto. Pero ¿tú vas a expropiar? Pero tú eres socialista o comunista, ¿no? ¿O vas a ir en contra de la propiedad privada, de la empresa, ¿verdad? Surgieron toda esta serie de temores en la derecha. La prensa fifí la llama López Obrador. En todos los ideólogos del neoliberalismo surgieron todas estas prevenciones para criticar a AMLO como, otra vez, como el peligro para México. ¿Se acuerdan, no? En el 2006. Así es que cada vez que AMLO se acerque hacia la izquierda, hacia el socialismo, hacia el comunismo, hacia el marxismo, hacia Marx, peligro, foco rojo, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y cada vez que avance un poco, no, pues más bien el propio Romo tendrá que decir que AMLO no tiene nada que ver con eso, que él está haciendo una alianza
con los grandes empresarios, que no se preocupen. O sea que en ocasión de unas reformas liberales tan necesarias en México por el gran retroceso histórico y político que operó en el país, la eficacia del de los gobiernos neoliberales por su política económica y su política de corruptelas y de saqueo del país y de vendepatrias, afirmar la soberanía nacional y reformas liberales, no más. Cada vez que ataque a un monopolio capitalista, inmediatamente van a brincar con que eso es comunismo. Mentira, no tiene nada que ver. Pero van a decir esto y van a obligar a que se deslinde, a que Paco Ignacio Taibo diga, no, usted, dijiste lo de la verga doctrina, cabrón. Es un pinche comunista, cabrón. No, pide perdón, güey. Y así van a tener que, o sea, AMLO todavía no se presenta como antimarxista, ¿verdad? Pero la situación de combate contra estas fuerzas formidables de la derecha en México, vean cómo está la derecha en América Latina en contra de Venezuela, y el propio Trump en contra de Venezuela. Bueno, acá los dicen, no, pues yo creo que AMLO pues es el próximo Chávez. No tiene que ver nada con Marx ni tampoco con Chávez, pero el problema es cómo piensa la derecha de modo paranoico. Este modo paranoico, vean en lo anterior que platicamos cómo tiene un cierto sentido racional en la economía de la lucha de la derecha en contra del pueblo. Porque las cadenas prácticas existen, pero el pueblo puede liberar su cabeza y a través de liberar su cabeza llevar a cabo distintas reformas o incluso revoluciones. Entonces es muy importante el sofocar toda revolución y toda reforma. ¿Cómo lo hacemos? Pensando paranoicamente. Por eso son viciosos del pensamiento paranoico, la derecha. Un pensamiento persecutorio, porque de esa manera se evita discutir en contra de planteamientos racionales que intentan reformar al capitalismo o que intentan revolucionarlo. Y se mantienen en sus formas monopólicas y corruptas de afianzamiento de intereses privados. Así que cada vez que criticas un interés privado, este interés privado tiene un comportamiento paranoico, como el que acabo de decir, y dice que AMLO es marxista, que es esto, y AMLO tendrá que decir, yo no soy, y no ha llegado la contradicción al punto en que AMLO tenga que decir que es antimarxista, nomás ha dicho que es liberal, lo cual es cierto. Y le viene muy bien al país. Bueno, pero estoy planteando cómo es la situación contradictoria de la lucha de clases, de la lucha internacional, como para ver cómo van triturando al marxismo, al socialismo, pero fundamentalmente al pensamiento de Marx. Ya se acabó el tiempo, muy bien. Bueno, me topé en 2018 tratando de reposicionar el pensamiento de Marx con que propios marxistas que yo pensé que estaban tratando de levantar la bandera de Marx, de pronto se le enfrentaban o lo caricaturizaban y lo pisoteaban. Dicho de manera rapidísima, me topo con que Armando Bartra, yo decía, pero si él es marxista, pero si él va... no, al momento de hablar de la Carta Veras a Zulich, hace una caricatura de Marx. Al momento de hablar de la Comuna de París, hace otra caricatura de Marx, en el mismo sentido en que los antimarxistas lo venían haciendo. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Este es el panorama de distintas maneras en que la derecha viene enfrentándose a Marx, pero que la izquierda no está levantando la bandera de un Marx auténtico, sino que también la izquierda empieza a deformar a Marx. Peligroso. Así que en el siglo XXI, a partir de 2019,
tenemos una gran contradicción y una gran necesidad de recuperar y de hacer renacer y desarrollar el pensamiento de Marx. Primero, entender lo que auténticamente plantea y luego, sobre la base de esta autenticidad, intentar desarrollarlo en lugar de suplantarlo. Con eso termino. Bueno, muchas gracias al doctor Vera.